Volvemos con más información desde París con nuestro enviado especial a la COP21, Raúl Tola. Raúl. Estamos de vuelta, Josefina, aquí en París con Nuestra Señora de París, Notre Dame de Paris, aquí a nuestras espaldas. Y hoy estuvimos en el Espace Génération Climat, una cumbre paralela a la COP21 dedicada a la sociedad civil, donde nos hemos encontrado una gran cantidad de sorpresas. Muchos indígenas americanos, asiáticos y del resto del mundo, algunos artistas, muchos jóvenes. Así que te invito a que conozcamos esa cumbre paralela aquí en París, en la COP21. Como es tradicional en todas las COPs, hay un espacio al margen del lugar donde están los países y de donde se negocia el acuerdo final, que está dedicado exclusivamente a la sociedad civil. Dentro de él hay exposiciones, está muy presente la situación de los pueblos aborígenes, hay espacios también para los jóvenes y hay espacio para las tecnologías de energía renovable y además, y ustedes lo verán, mucho espacio para las bicicletas, que parece ser el vehículo del futuro. En el caso de Lima se llamó Voces por el Clima y en el caso de la COP21 de París se llama Espace Génération Climat. Los pueblos aborígenes tienen una gran presencia en este espacio. Pudimos ver personas de las islas del Pacífico, como los Tuvalu, del Nepal, indios americanos. Asistimos a un espectáculo de música que nos sorprendió y que empleaba percusiones, el sonido de la respiración, y estuvo seguido por un canto gutural. La bicicleta tiene una presencia fundamental en esta cumbre paralela y es presentada como el transporte del futuro que salvará a la humanidad. Con la energía generada por una turbina conectada a una bicicleta se cargan celulares y laptops, y hasta uno puede cargar un extractor de frutas y verduras para preparar un reparador jugo. También vimos un stand donde se presentan todos los productos de uso diario que pueden resultar del reciclaje. En la cumbre paralela hay juegos para aprender a ser responsable con el agua. Hay casas de cartón como las que soñó el poeta Martín Adán, árboles del deseo donde uno cuelga sus pedidos y aspiraciones para el futuro de la tierra. Finalmente encontramos en un lugar privilegiado una escultura del artista peruano Rafael García Miró llamada El mundo en nuestras manos, hecha sobre un bloque de mármol blanco. Bueno, eso es todo lo que podemos informarte desde aquí, desde París. Increíbles las novedades, los diseños, la forma en que se emplea el reciclaje que hemos encontrado en la cumbre paralela de la COP21. Por supuesto también la presencia de artistas inéditos, sorprendentes. Son cosas que van ocurriendo día a día y que seguiremos llevando para tu público desde aquí, desde París. Josefina, muchas gracias. Nos encontramos mañana. No, al contrario, agradecemos a Raúl Tola que nos está trayendo todos los días las actividades de la COP21, tanto en Le Bourget, donde está llevando a cabo las negociaciones y donde han asistido los jefes de Estado, casi 150, y incluidos el presidente del Perú, Ollanta, el presidente Barack Obama, el presidente de la China, el presidente de Rusia. Hace una gran representación, pero también nos está trayendo, Raúl, los eventos paralelos, ¿no? Que son, por ejemplo, esta reunión Voces por el Clima, que también hubo acá en Lima, de la sociedad civil que hemos comentado. También estaremos atentos a ver finalmente cuál es el resultado de esta COP y el tema si es que llega a ser o no vinculante, y el tema del financiamiento van a ser también los puntos a los que tenemos que estar, digamos, prestándole más atención, ¿no? Sí, es interesante. Es más, hemos tenido la oportunidad de ver a un grupo de jóvenes peruanos que han podido viajar. A tus alumnos, me comentabas. Además, sí, porque ellos pertenecen a una organización a la cual yo les he dictado algunos cursos, y ahora que vi el video me sentí mucha alegría de verlos, sí, pues en la COP. Justamente ellos trabajan en torno a todo lo que es el tema climático, y la idea era que ellos puedan participar proponiendo, digamos, desde los jóvenes de un país como el Perú, que podría verse muy afectado por el cambio climático, proponiendo y también influenciando dentro de lo que son estos espacios de innovación. Acordémonos que si bien estos espacios de innovación son básicamente interestatales, digamos, los estados son los que finalmente tienen que vincularse a los compromisos que todos esperamos, el papel de la sociedad civil, de las ONGs y de diferentes organizaciones e incluso empresas, en muchos casos, es fundamental, y aunque ellos pues no tienen la capacidad de vincularse o obligarse, pues su papel como influenciando, determinando pues los acuerdos es muy importante. Así que estos espacios para la sociedad civil no solamente son espacios de muestras artísticas, son espacios donde realmente se juegan y se discuten y se
debaten temas que después tienen mucha importancia al momento que los estados negocian en París en este momento. Claro, porque saben que va con el respaldo de la opinión pública de sus respectivos países. Hasta aquí nuestra cobertura hoy de la COP21 en París. El juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff ha sido calificado por ella como inadmisible. El juicio supondría el cese y la inhabilitación política de la mandataria. Convencida de la improcedencia del juicio político en su contra por adulteración de cuentas públicas, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo estar tranquila y confiará en las instituciones de su país. Recibí con indignación la decisión del presidente de la Cámara Baja de procesar un pedido de juicio político contra un mandato que me fue democráticamente conferido por el pueblo brasileño. Las razones que fundamentan ese pedido son inconsistentes e improcedentes. No existe ningún acto ilícito cometido por mí. No hay contra mí ninguna sospecha de desvío de dinero público. El proceso en su contra podría poner fin a su mandato. La solicitud fue aceptada por el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien aseguró no seguir motivaciones políticas y afirmó que la presidenta Dilma Rousseff le mintió a la nación cuando negó que haya habido negociaciones para evitar un juicio político con vistas a su destitución. La presidenta mintió ayer al país cuando hizo su declaración. Mintió cuando dijo que ella y su gobierno no autorizaban ningún trueque. Porque ayer por la mañana, un diputado estuvo con el presidente de la República y quiso vincular el apoyo de los diputados del PT a la aprobación de un impuesto. Cunha, quien durante la víspera autorizó el inicio del juicio a Rousseff, afirmó que representantes del gobierno buscaban un acuerdo mediante el cual ellos lo apoyaban en las investigaciones sobre sus supuestas implicaciones en el caso de corrupción detectado en Petrobras, a cambio de que él no aceptara que la presidenta fuera juzgada. La negociación propuesta, según Cunha, también implicaba la aprobación parlamentaria de un nuevo impuesto que el gobierno pretende crear para aumentar su recaudación fiscal y enfrentar la aguda crisis económica del país. Sin embargo, el jefe de los diputados aseguró que se negó a aceptar ese trato. La decisión del juicio político deberá ser ahora analizada por una comisión de diputados en un primer paso y luego por el plenario de la Cámara. De ser aprobado por una amplia mayoría, el Senado se encargará de juzgar a la mandataria del gigante sudamericano. Bueno, es cierto que la situación política de la presidenta del Brasil no es de las mejores, tiene un alto nivel de desaprobación. También la situación económica no muestra señales de recuperarse la economía en el Brasil. Pero este pedido de juicio político en este momento y por el personaje que lo hace da más la impresión de una venganza personal. Justo cuando se iba a votar en la Comisión de Ética por el caso de Eduardo Cunha, el presidente de la Cámara de Diputados, si quedaba o no quedaba en este cargo por acusaciones de corrupción, en el caso concreto de tener cuentas en Suiza, y la votación iba a ser con la anuencia del Partido de los Trabajadores del Gobierno, él responde de esta manera. Exacto. Hay muchas cosas extrañas en este pedido de juicio político, impeachment, como se le llama. Un tema es extraño que justamente en el momento en donde los congresistas del PT habían dicho que iban a aprobar una moción para de alguna manera que pueda pues destituir incluso a Eduardo Cunha del Congreso, pues en ese momento él acepta el juicio político. Y además hay que tener en cuenta que han habido 27 pedidos similares en el pasado que Eduardo Cunha pues ha negado. ¿Por qué habría que aceptar este? Pero no solamente eso es extraño, también es extraño que la oposición presente 28 pedidos de juicio político, es decir, digamos que en principio no se le encontró ni directa ni indirectamente responsabilidad en los casos de Lavallato y todos los casos de corrupción que se están viendo, directamente la presidenta. Pero 28 procesos que me gustaría conocer el contenido más a fondo de temas que parecen, pues, digamos, menores en términos jurídicos, claro, y además solucionables, digamos, pero que no deberían implicar una ruptura del quiebre democrático. Estamos hablando de una presidenta que ha sido elegida democráticamente y que por una causal que puede ser tan irrelevante puede hacer, pues, sacar de su puesto. Yo puedo entender que puede haber una discusión en torno a que si es lo mejor que Dilma Rousseff continúe o no para Brasil. Esa discusión me parece válida, es política, pero que estamos en un ámbito jurídico, es decir, si incumplió una regla que promovería su salida del poder. Y me parece que estamos confundiendo eso. Que tiene que ver con lo que se le acusa es de las llamadas pedaladas, ¿no? De haber hecho maniobras para alterar la ley de presupuesto.
Exacto, y que al parecer habría sido ya subsanada, digamos, en los últimos meses. Pero, digamos, eso implica, digamos, legítimamente, implica pues la salida del poder de una presidenta que ha sido, pues, yo creo que todo esto termina, pues, podría ser inclusive legal, y digo en el hipotético, pero claramente está totalmente deslegitimado por todo este entorno realmente cuestionable. Y además llama la atención también que la cantidad de recursos, de pedidos de juicio político presentados, el único que ha sido aceptado ha sido uno presentado por un ex fundador, ex miembro del Partido de los Trabajadores, por Elio Bicudo, un personaje bastante importante que fue parte del Partido de los Trabajadores, el único aceptado. Y a mí lo que están diciendo los periódicos brasileños es que el gobierno quiere que esto se vea cuanto antes, salir de este tema rápidamente porque está paralizando, puede paralizar al país ya bastante estancado en medio de la recesión. Lo que pasa es que, seamos sinceros, si ya el país tiene grandes dificultades económicas que lo han aceptado las mismas autoridades brasileñas, pues esta situación de inestabilidad política tampoco favorece. Y obviamente lo que el gobierno está tratando de hacer es, y además creo que no ha salido bien librado de este caso, porque ha demostrado que no negocia con la corrupción, digamos, no negoció con Cuña, y ha demostrado que creo que en este escenario, a pesar de la poca popularidad, creo que hay un discurso atrás de defensa de la democracia que puede servirle a la presidenta brasileña en estos debates que están en el Congreso. Porque acordémonos que para que el impeachment o el juicio político continúe, tiene que haber 2/3 de los votos del Congreso. Y si bien esto es muy político, creo que la presidenta Dilma Rousseff tiene pues en este momento un pie adelante en todo este proceso que claramente puede ser cuestionado. Y es lo que dice la revista The Economist, ¿no? En este momento, y como se ha dado este pedido de impeachment, puede resultar siendo un boomerang a favor de Dilma Rousseff. En su discurso anual ante las dos cámaras del Parlamento sobre la situación del Estado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pidió un minuto de silencio por el piloto del avión derribado y el rescatista ruso que murieron en la lucha contra el Estado Islámico en Siria a causa del derribo del cazabombardero Su-24 por parte de Turquía, que advirtió que lamentará este incidente. No es la última vez que les recordamos lo que hacen y la última vez que van a lamentar sus actos, dijo Putin, quien volvió a acusar al presidente turco Recep Tayyip Erdogan y a su familia de complicidad con los terroristas. Turquía se arrepentirá más de una vez de lo que ha hecho. Si alguien piensa que se librará con tomates o algún tipo de restricción en el ámbito de la construcción u otros tras haber cometido un infame crimen de guerra, el asesinato de nuestra gente está profundamente equivocado. Y sobre quién compra petróleo, a quién y sobre todo quién se lo compra al ISIS, siguen las acusaciones cruzadas. También se está acusando a Rusia, a Bashar al-Assad, aliado de Rusia, de comprar petróleo al ISIS. Sí, bueno, el tema de la compra de petróleo se conoce hace mucho tiempo, que es una de las principales fuentes de ingreso de recursos por parte del Estado Islámico. Sin embargo, no se conocía exactamente quién. Obviamente hace un par de meses era mucho más obvio, con un petróleo a más de $100 y ellos lo vendían a $30, $40, era obvio que podía tener mucha demanda. En este momento es más complejo, con un petróleo con precios tan abajo, digamos. Sin embargo, la acusación que ha hecho es dura, porque está básicamente señalando a la familia del presidente pues, de Turquía de estar implicado, señalado al hijo y a otros parientes más cercanos que trabajan justamente, que son autoridades dentro de organismos vinculados a lo que es la energía en Turquía, con lo cual pues es una acusación muy dura y se da un contexto muy particular en donde más allá de las sanciones que ha implementado pues Rusia, que son leves, digamos, pues el discurso es muy fuerte. Así que todos estamos esperando, bueno, que este discurso, como él mismo lo ha señalado, se traduzca en sanciones importantes. Yo creo que eso va a ser muy difícil, porque la situación económica de Rusia es una situación que tiene algunas dificultades en torno a la reducción del precio del gas y el petróleo. Y además, también hay que tener en cuenta que Turquía es uno de sus principales socios comerciales. Además, acuérdate que hace un par de meses estaban negociando y ya se había aprobado casi construir un gasoducto que iba a pasar justamente por territorio turco yendo hacia Europa. Así que entre Turquía y Rusia había muchos intereses comunes que creo que para Rusia van a ser muy complejos poder romperlos de la noche a la mañana y sancionar a Turquía. Así que más allá del discurso fuerte que hemos escuchado el día de hoy, tengo la impresión de que muy poco de eso se va a traducir en decisiones claras para afectar a Turquía, porque también se afectarían ellos mismos. Ahora, ya había una reunión, ¿no?, entre el ministro de Relaciones Exteriores ruso Lavrov y su par turco, y insistiendo del lado turco que fue a pedido de Turquía, ¿no?, pero sin resultados, ¿no? Sí, bueno, estos acercamientos son regulares en situaciones como esta. Es más, todos esperamos que sea algún tipo de acercamiento entre los presidentes, a pesar de que no ha sido posible
posible acordar una fecha. Estoy convencido de que en algún momento van a tener que acercarse y tener que limpiar estas asperezas, como suele hacerse a nivel diplomático. Pero pidiendo perdón primero, ha dicho Putin. Eso está un poco más complejo. Una pausa y al regresar. La Real Fuerza Aérea Británica comenzó los bombardeos contra el ISIS en Siria.